Vamos a iniciar con la clase de programación de diseño de una viga mixta en Excel. Pues como en todos los casos, lo primero que tenemos que hacer es ingresar los datos de entrada. En este caso, lo primero que tenemos que ingresar es la carga muerta. Entonces, esa carga muerta va a ser la que le vamos a aplicar en una losa, sobre un área de la losa. ¿Y qué carga muerta le vamos a aplicar? La carga de la misma losa de concreto, el steel deck, está incluido la viga metálica, está incluido si le ponemos una baldosa encima, está incluido si le ponemos divisiones en mampostería. Entonces aquí le vamos a sumar esta parte, le voy a poner 7 kN metro, pero uno si es más creativo, por acá hace una tablita donde coloque cada una de las cosas, cielo falso, redes, baldosas, particiones, peso propio, y uno hacer una tablita y decir, indicando una por una cuánto pesa, y que este sea el igual a la sumatoria de las cargas muertas. En este ejercicio académico, para entender la hoja de cálculo, vamos a colocar 7 de carga muerta. También una viga mixta, una vigueta, va a tener una carga viva aplicada, y esta carga viva la vamos a colocar según norma colombiana, va a ser de 1.8 para uso residencial. Ya dependiendo de las normas, cada quien va a tener una carga viva según el uso. Otro tema muy importante va a ser la separación entre vigas. Suponiendo que esta es una y adyacente hay otra, la separación entre vigas, que se le va a llamar S, para ese ejercicio le vamos a colocar 1.5 metros. Es importante nombrar la celda para que luego en las fórmulas no tengamos estos problemitas de seleccionar, por ejemplo, G9, sino que de una vez vamos a colocar aquí y le vamos a llamar S. Otro dato que tenemos que ingresar, y es de entrada, es la longitud de la viga, y para este caso la vamos a colocar de 5 metros. También tenemos que empezar a darle valores a todo esto que tenemos acá: el ancho efectivo, la altura del concreto, la altura del metal deck o el steel deck en este caso, y vamos a colocar primero ese primer espesor TC, que es el espesor de la losa. Vamos a jugar con espesor de losa de 5 centímetros, y la altura del steel deck, según el proveedor, vamos a colocar 50 centímetros. Hay steel deck de 2 pulgadas, de 3 pulgadas, pero todo es según el proveedor cuál es la altura. Otro tema muy importante va a ser el peso de la lámina. Este tema no va a ser tan importante aquí, pero lo voy a poner de todas maneras. ¿Por qué no es tan importante aquí? Porque en la listica que yo les dije que podríamos colocar para calcular este peso muerto, ya estaría incluido este peso. Aquí yo no lo voy a incluir todavía, sino hasta el final, pero en este caso lo voy a dejar para que tengan en cuenta cuánto puede pesar por metro cuadrado el steel deck, y hacer una hoja de cálculo que sea programable para que las cargas se sumen automáticamente. Aquí esto prácticamente no se va a usar para nada en este ejemplo que voy a hacer para esta hoja de cálculo. Muy importante también va a ser definir el porcentaje de sección compuesta. Vamos a definir un porcentaje del 80%. ¿Para qué se define esto? Más adelante, en un diseño más avanzado, vamos a hablar de las derivas en secciones fisuradas, y eso va a ser una ayuda muy grande. Y por otro lado, un porcentaje de sección compuesta es teniendo en cuenta que quizás no todo se va a hacer tan perfecto como se diseña, y teniendo en cuenta que, como estamos hablando de un material como el concreto, que uno no sabe qué va a pasar con él, dependiendo del día del vaciado o el material que tenga, o el triturado, o la arena, hasta el tipo de cemento que esté usando, va a cambiar mucho su resistencia y su fraguado. Entonces vamos a castigar eso y vamos a darle un porcentaje de sección compuesta que no sea al 100%. Hay que definir el tipo de acero de la viga. Esto se define con una listica. Entonces nos vamos para datos, validación de datos, listas, y nos vamos para tipos de acero. Entonces en tipos de acero vamos a seleccionar todo este tipo de acero, le damos enter y vamos a escoger el A532 grado 50. Es el tipo de acero de la viga que vamos a usar. Ya con ese dato puedo calcular el esfuerzo de fluencia del acero, y ya eso simplemente con un buscar B podemos encontrar esta fórmula. Yo ya la tengo copiada por acá, entonces copiar y pegar. Buscar este valor en los tipos de acero, en la tabla de tipos de acero referente a la columna 2, y con eso ya automáticamente conozco mi esfuerzo de fluencia. Recuerde llamar esto va a ser FY. Otro tema muy importante es calcular el esfuerzo de compresión del concreto, y en ese ejercicio vamos a trabajar con 21 megapascales. El peso específico que me va a servir para encontrar el módulo elástico del concreto, donde vamos a trabajar en kilogramos, 2400 el concreto reforzado, y vamos a colocar la viga que vamos a seleccionar. Esta viga va a ser con una listica
y me traigo a la lista que voy a utilizar una W14x22. Ya esto de la lista lo deben saber cómo instalar. Y vamos a escoger la W14x22. Ya, básicamente lo único que entra ahí va a ser el ancho efectivo, que ese sí no lo conocemos. Y eso va a ser una fórmula. Entonces el ancho efectivo depende de qué. No debe exceder a cada lado del eje de la viga que estamos trabajando, hacia la derecha y hacia la izquierda, 1/8 de la longitud de la viga, 1/8 para la derecha y 1/8 para la izquierda. La suma de esos dos daría 1/4 de la longitud de la viga, ¿cierto? Y el otro criterio para determinar el ancho efectivo va a ser 1/2 la separación entre vigas, o esa separación S. Ya si es borde, pues para efectos prácticos uno siempre diseña como la central y luego la del borde. Pero bueno, la distancia del borde sería del eje de la viga hasta el borde. Pero entonces vamos a hacer una fórmula para poder calcular ese mínimo valor automáticamente. Me traigo la fórmula que tengo por ahí copiada y la pego acá. Entonces ya ¿qué estoy haciendo? Que me escoja el mínimo valor en 1/4 de la longitud de la viga o la separación S. Pues normalmente uno coloca las viguetas separadas a la misma distancia. Entonces ahí me atrevo a colocar S, pero también puede ser el caso de que la viga que esté a la derecha esté separada 2 metros y la viga que esté a la izquierda esté separada 1/8, y ahí sería el promedio entre las dos. Pero pues si uno está diseñando, pues uno lo va a hacer lo más simétrico posible. Entonces ahí simplemente coloco S y le doy Enter. Entonces tengo un ancho efectivo de 1.25 metros, aunque la separación es de 1.5, el ancho efectivo de sección compuesta es de 1.25. Vamos para otro dato que serían los datos geométricos de la viga. Y acá entra uno por uno. Primero, a escribir esta gráfica, que sería encontrar el peralte, el ancho, los espesores, la longitud del alma libre y otros datos geométricos. Entonces el peralte va a ser todo por medio de un buscar B. Como yo sé que ya eso lo hemos hecho muchas veces, entonces no voy a redundar tanto con eso. Lo que voy a hacer es traerme todo lo que tengo copiado por allá y me le voy a traer todos los datos geométricos. Y esto es como quedaría ya definido cada celda. Ya las celdas ya las tengo definidas con D, esta se llama BF, esta se llama TF, esta se llama TW. K le puse simplemente esta longitud K, H sería esta longitud libre, el área de toda la parte de la sección transversal de la viga, la inercia en X de la sección transversal de la viga, y módulo plástico y módulo elástico. Esos son los datos que yo necesito para poder calcular una sección viga mixta, y pues lo que necesitaría de la viga ni. Con estos datos geométricos tengo. Ya después de definir esto, que lo definí todo con un buscar B, la única que no tiene buscar B sería esta longitud K. Perdón, sería la longitud libre del alma, que sería la fórmula de D menos 2 veces K y me queda H. Pero de resto, todas son como un buscar B, sacadas del catálogo de perfiles, y me traigo el área, me traigo el peralte, el ancho, el TW, como ya lo hemos hecho en varios videos. Vamos a hacer el análisis de sección compacta. Para el análisis de sección compacta es importantísimo tener definido el módulo elástico del acero. Entonces vamos a poner acá el módulo elástico del acero, que es una constante, y le vamos a poner 200.000 megapascales. La longitud libre del alma la voy a llamar. Tanto la longitud y el espesor pues son datos que yo ya los tengo, entonces los voy a llamar solamente para crear un relleno y que se vea más elegante la hoja de cálculo, pero ya lo tengo arriba. Entonces lo único que voy a hacer va a ser igualar y voy a igualar y voy a poner acá TW. Listo, me los traje. ¿Para qué me traigo esos dos? Porque yo necesito determinar la esbeltez del alma. Entonces la esbeltez del alma va a ser la diferencia entre H, la relación, perdón, entre H y TW. Y esto me está dando 53.18. Pero también tengo una esbeltez límite. Esta esbeltez límite va a estar dada por 3.76 la raíz entre la relación del módulo elástico del acero y el esfuerzo de fluencia del acero. Entonces me voy a traer la fórmula que ya la tengo por acá y la pego acá. ¿Cuál es la fórmula? 3.76 la raíz de este módulo sobre el F sub Y. Y ahí está. Le doy Enter. Lo único que ya tengo que hacer es chequear si en verdad la sección es compacta o no. Entonces, para chequearlo, voy a colocar y voy a pegar acá un condicional. ¿De qué trata? Si la esbeltez límite es mayor o igual a la esbeltez del alma, cumple. Y si no, no cumple. Entonces, acá coloco la relación entre esto, lo coloco en porcentaje
y coloco el condicional para que sea con un chulito, eso le da más elegancia. Vamos a hacer el análisis de sección compuesta. Este es el que más tiempo lleva, pues tenemos que analizarlo para cuando el eje neutroplástico esté en la losa o el eje neutroplástico esté en el patín. Lo voy a agrandar acá para que lo veamos. El eje neutroplástico en la losa sería el caso 1, o el eje neutroplástico que esté dando en el patín, que sería el caso 2, o el eje neutroplástico que esté dando en el alma, que es el caso 3. Entonces vamos a empezar con esto. Ese dibujito acá lo tengo, nos demuestra. Empecemos con la primera. La primera sería una compresión máxima cuando el eje neutroplástico está en la losa. Esto lo puedo lograr pues asumiendo que todo el espesor de la losa se está comprimiendo. Entonces lo único que hago, según el ejercicio que vimos en la clase pasada, vamos a hacer prácticamente ese derrotero. Va a ser 0.85 F'C. El ancho efectivo que lo tengo en metros lo voy a convertir en milímetros, voy a multiplicarlo por 1000. Y el espesor de la losa, que es de 50 milímetros, lo divido por 1000 para que me quede en kilonewton. Y ahí está, ya tengo la compresión máxima. Ahora, ¿qué tengo que hacer? La tensión máxima. Asumiendo que la viga metálica va a estar toda trabajando a tensión. Entonces lo que tengo que hacer ahí es multiplicar el esfuerzo de fluencia por el área de la sección transversal completa. Le divido entre 1000 para que me quede en kilonewton y ya tengo la compresión máxima y la tensión máxima para el caso 1. Voy a determinar la longitud, esta longitud A, que va desde la parte superior hasta el eje neutroplástico, y ese lo determino según la clase pasada o el video pasado con la fórmula de que si la tensión, acá está, si la compresión es mayor a la tensión, entonces despejo la A y va a tener la tensión dividido a la compresión máxima sin esa longitud. El ancho efectivo lo multipliqué por 1000 para convertirlo en milímetros, le doy a enter y esta parte no aplica. ¿Por qué? Porque la compresión no es mayor a la tensión. Lo que quiere decir es que no está trabajando en el caso 1, pero como no aplica, igual yo voy a mirar, porque en cualquier momento me puede dar el eje neutroplástico ahí, entonces igual tengo que calcular el momento plástico en el eje neutroplástico ubicado en la losa, que lo llamamos MP1. Me traigo la fórmula que ya tengo definida, la dejo para que la veamos. Entonces a esta celda la llamé AA, porque A creo que ya estaba creada por allá arriba, y para no complicarme le puse AA. Si A no aplica, entonces yo pongo no aplica. Pero si acá sí hay un valor, entonces me va a desarrollar esta fórmula, que sería el momento haciendo sumatoria de momentos, como lo vimos en el video pasado. Entonces aplico la tensión máxima, el peralte entra en función del espesor de la losa, el espesor de la placa base, perdón, del steel deck y esa longitud media. Entonces reemplazo los valores, pero en este caso, como no aplica, entonces el momento tampoco aplica. Y ya sabemos que no es el caso 1, vámonos para el caso 2. Otra vez, vamos, ponemos la compresión, me traigo una fórmula que tengo por acá y la vamos a pegar. Entonces, ¿qué tenemos? Reemplazamos, ya analizando si estás en el eje neutroplástico en el patín, sería todo lo que aporta el concreto más la porción del patín. Esa sería la parte máxima en compresión, y de tensión sería de ahí para abajo. Entonces vamos a colocar acá la parte de tensión y la fórmula me la va a traer, que ya la tengo definida. Sería el esfuerzo de fluencia, el área total menos la parte del patín, el área total de la viga menos la parte del patín, que es el ancho por el espesor del patín superior. Bueno, eso ya tengo mi segundo caso, pero entonces va a mirar cuál es esa longitud de la parte que va hasta el centroide o hasta el eje neutroplástico, que le llamamos Y sub P, esta parte de acá, esta medida. Me traigo la fórmula que tengo definida y la pego por acá. Acá, ¿qué tenemos? Acá sí se cumple, como este es mayor a la tensión, no aplica, sino que coloco la fórmula, y esta fórmula ya la vimos nosotros en el video anterior, donde se explica el por qué llegamos a esto, donde entra también el área de la sección transversal del acero, el esfuerzo de fluencia, el F'C, el ancho efectivo, el espesor de la losa, ancho del patín y el esfuerzo de fluencia del patín. Le damos enter y nos tiene que dar 3.76. Ahora sí, vamos a determinar cuál es el momento plástico para este caso. El momento plástico va a estar acá ubicado, y lo tengo en una formulita, no sé qué grande. Bueno, ¿qué tengo? Tengo sí y dos condicionales que tiene que cumplir. Si este de abajo, este YP2, él no aplica, todavía no ha llegado, o sea que aquí me aparece no aplica, y A, él no aplica, quiere decir que no es ni el 1 ni el 3, es el 2, entonces que me ponga toda la fórmula. Esta fórmula ya la hemos visto nosotros en el video y
la dejo acá un rato para que, o le dan pausa para que luego la tengan que transcribir. La que aporta el concreto, lo que aporta la porción de la viga y lo que aporta el restante de la viga que no hace del eje neutroplástico hacia abajo. Dice que no aplica, es mentiras. Estamos en una sumatoria de momento acá, aplican, serían la suma de estos dos más la suma de este. No aplicas, ¿por qué? Porque aquí todavía no coloca ningún valor, entonces todavía no lee bien la fórmula. Pero apenas nosotros le coloquemos esa longitud para el caso 3, que ya sabemos que no aplica porque aquí se aplica, me traigo la fórmula y vamos a colocar lo siguiente. Si el primero no aplica y el segundo no aplica, el tercero sí. Entonces coloco toda esta fórmula. Mejor dicho, se tiene en cuenta todo el acero menos lo que se le va a quitar y la parte del concreto. Entonces, le dejo acá la fórmula para que la vean, le pueden dar pausar y le doy enter. Aquí ya automáticamente, como este no aplica, me lee el condicional de que si este no aplica, que me saque toda la fórmula. Y ya ahí aparece 334.4, hasta acá vamos súper bien. Pero en caso tal de que tengamos que hallar el caso 3, donde sí existe un momento, entonces vamos a considerarlo, uno nunca sabe. Entonces copiamos toda la fórmula, que yo creo que es la más larga, ¿sí? Esta fórmula tan larga es debido a la sumatoria de momentos aplicados al eje neutroplástico cuando está ubicado en el alma. Creo que suman 3 de compresión y 1 de tensión. Entonces por eso la fórmula se hace más larga. La dejo un rato y ya pausa en el video y la das enter y me tiene que decir no aplica. Pero ya hice un análisis, automáticamente ya no tenemos que luchar nunca más con todo esto. Pero tenemos que escoger cuál es el mejor de todos. ¿Cuál es el momento que voy a escoger? Pues voy a escoger el máximo entre los tres y lo multiplico por 0.9 para poder determinar o para poder trabajar con el método LRFD, que es castigando por un factor. El factor va a ser 0.9 y el máximo es porque él no aplica, lo cuenta como si fuera un 0. Entonces cualquier valor que dé en cualquiera de los tres va a dar mayor que el resto de los dos. Entonces coloco máximo y los tres momentos multiplico por 0.9 y me va a traer este valor multiplicado por 0.9. O sea que esa sección, trabajando en el rango plástico, que sería lo más óptimo, va a resistir 300 kN. Pero recordemos que nosotros vamos a trabajar con una sección parcialmente compuesta y además tenemos dos elementos diferentes, concreto y acero. Entonces tenemos que hacer una relación modular para trabajar como si fuera un mismo componente de acero y todo trabajarlo como si fuese un acero. Para esto, lo primero que tenemos que encontrar es el módulo elástico del concreto. Entonces este módulo elástico para mí es el machete más grande que encuentro en la ingeniería. Para mí, ¿por qué? Hay como 30 fórmulas para determinar este módulo elástico del concreto. Es una cosa de loco. Y va a depender de qué? De la resistencia y va a depender del peso específico. Entonces, por norma yo saco este. Mejor dicho, cualquiera que saque, yo creo que está cumpliendo supuestamente, pero es como el más confiable que encuentro en nuestra norma. Y acá se trabaja con .043 el peso específico, y creo que esto está en kilogramos metro cúbico a la 1.5 raíz de F'(c). Pero entonces hay que cuidar que el F'(c) sea igual que el diseño y que el peso específico sea igual al que está considerando. Entonces es una variable muy grande de errores en este módulo elástico de concreto. Sin embargo, lo único que hacemos es hacer caso y calculamos. Va a la relación modular, que es la relación entre los dos módulos. Entonces lo redondeo, vamos a utilizar una fórmula de redondear para no tener décimas o llegar a un múltiplo pues superior y no tener más de dos décimas. Vamos a redondear el módulo del acero con el módulo de concreto y esto me va a dar una relación modular de 8.6 y ya con esto puedo determinar las áreas equivalentes y la inercia equivalente. Entonces yo puedo coger con esta relación modular, convertir el concreto en acero. ¿Cómo lo convierto? Entonces, el concreto, vamos a mirar el área. ¿El área cuál sería? Pues el ancho efectivo por el espesor de concreto. Divido la relación modular y ya ahí convierto mi área equivalente de concreto. Va a hacer lo mismo, pero ya con la inercia. Y para la inercia, pues ya tengo la base y la altura. Que la base sería el ancho efectivo y la altura va a ser TC. Entonces, es una inercia de un rectángulo que es base por altura cubo sobre 12 y todo eso sobre n, que es la relación modular. Listo, ahí con lo suficiente. Pero entonces ya teniendo estas áreas ya puedo calcular por el teorema de Steiner cuál sería toda esa inercia o el centroide de la sección transformada y la inercia de la sección transformada. Empezamos primero con el centroide de la sección transformada. Para esto voy a utilizar todas las áreas que participan en la sección transformada multiplicada por su brazo. La del concreto, que sería el área del concreto equivalente por el brazo, más
el área del acero por el brazo. Y todo eso dividido sobre el área total, que sería el área del concreto más el área del acero. Y ese concreto ya es el equivalente. Le tiene que dar el centroide a los 33.2 centímetros. Y la inercia va a ser calculada por teorema de Steiner. ¿Cómo es esto? Va a ser la inercia que participa en cada de las figuras. Digo figuras porque van a haber dos. Una que es la losa y la otra figura que es la I. Entonces la inercia de la I por sumado al área por el brazo. Y el brazo generado en la resta del brazo de la figura respecto a la figura completa transformada. Entonces lo único que hago es aplicar Steiner para las dos secciones y ya con esto es suficiente para poder determinar mi inercia transformada. Y lo único que gano con eso es poder determinar el módulo elástico, que al final para allá vamos. Entonces vamos a determinar el módulo elástico de la sección transformada. El módulo elástico se calcula dividiendo simplemente la inercia con el centroide. Entonces va a ser la división entre la inercia de la sección transformada con el centroide de la sección transformada. Y esto me va a dar un módulo elástico. Pero con este no voy a trabajar. ¿Por qué? Porque yo estoy castigando esta sección compuesta. Entonces voy a colocar el módulo elástico de la sección eficiente de esta sección transformada. Y eso lo determino simplemente teniendo en cuenta el porcentaje de sección compuesta. ¿Qué va a hacer? Considerando el módulo elástico de la viga Ni solita más la raíz del porcentaje de sección compuesta, que lo tengo por acá, que es el 80%, y está por acá, por la diferencia entre el módulo elástico de la sección transformada menos el módulo elástico de la I. Esto me va a dar un módulo elástico de sección eficiente que es menor al de la transformada porque ya lo estoy castigando. Y ya con eso, porque todavía no he terminado, tengo que determinar también la inercia de la sección eficiente. Y este sí va a ser básicamente lo mismo que hicimos con el módulo elástico, pero ya considerando las inercias. La inercia de la viga Ni, la raíz del porcentaje de sección compuesta y la diferencia entre la transformada y la I metálica. La inercia de la I metálica. Entonces ya tengo las eficientes y con eso tengo para poder determinar la deflexión, por ejemplo, con la inercia, y para determinar el momento de la sección transformada ya castigada. Pero entonces pongámoslo en práctica. Entonces ese momento resistente de la sección eficiente va a depender de ¿qué? De ese módulo elástico eficiente. Entonces vamos a poner acá que va a ser 0.9 el módulo elástico de la sección eficiente por el esfuerzo de fluencia dividido entre 1.000.000 para que me den kilonewton metro. Entonces ya tengo dos momentos resistentes. Uno que es considerando una sección plástica perfecta y este es considerando el porcentaje de compacidad porcentaje de sección compuesta. Pero entonces vamos a mirar cuánto va a resistir realmente, o vamos a comprobar cuánto resiste a flexión. Entonces necesitamos la carga aplicada de diseño y eso lo determino aplicando una operación muy sencilla de mayoración, porque estamos trabajando por el método LRFE, donde tenemos que esta sería la carga muerta y esta sería la carga viva. Entonces la vamos a mayorar por una combinación de carga según la norma de Colombia. El resto de países vamos a encontrar un montón de combinaciones de carga, pero en este caso vamos a trabajar con una muy sencilla que sería 1.2 veces la carga muerta y 1.6 la carga viva, y lo multiplicamos por la separación para poder tener una carga distribuida. Y esa es de diseño. También habría que sacar la de servicio para determinar la deflexión, cosa que no hice, me quedó faltando, me va a tocar debérselas. Y el momento aplicado pues va a ser la sencilla para una carga o para una viga simplemente apoyada, que es W, o la carga de diseño distribuida por la longitud del cuadrado dividido 8. Y esto es lo que le estoy aplicando. ¿Y cuánto resiste? Pues acá yo lo que tengo que hacer es, y voy a copiar esto de una vez, esto. ¿Cuánto resiste? Sería el mínimo entre el eficiente y el de la sección compuesta trabajando en el rango plástico. Entonces me escoge el mínimo y esto es lo que tengo que determinar si el momento resistente de la sección mixta es mayor al momento aplicado. ¿Es mayor? Pues sí, estamos cumpliendo y trabaja el 24%, o sea que estamos sobrados, le podemos poner más carga si queremos. Y analizando la cortante, ahí realmente lo único que hice es coger lo que vimos en viga sencilla, viga simple, en la parte de cortante lo copié y lo pegué, no hice nada más. Me traje justo todo lo que tenía ya, me lo traje, lo copié y lo pegué y ya está definido. Bueno, ¿y por qué lo hago? Porque no considero la cortante que pueda aportar el concreto.
ni el steel deck. Simplemente coloco la cortante que aporta la viga y la hago como si no fuera una sección compuesta, sino que la hago solita. ¿Es más conservador? Sí, pero realmente, como se puede dar cuenta acá, trabajaría al 11% en este caso. Más fácil falla por flexión o por deflexión, pero casi por cortante no falla la sección compuesta, la cortante. La viga por cortante. Puede fallar es en la conexión, pero entonces ya uno tiene que trabajar esa cortante, es en la conexión. Sin embargo, no afecta a la viga. Y eso también es dependiendo, pues hay que tenerlo de todas maneras, pero cuando son vigas de gran canto, sí puede tener fallas por cortante y toca colocar rigidizadores. Y ya por último, vamos por los conectores de cortante. Entonces, trabajando con los conectores de cortante, lo primero que tenemos que hacer es determinar la orientación de la lámina. Entonces lo que voy a hacer acá es pegar la orientación de la lámina. Puede ser perpendicular o paralela. Lo más común, perpendicular. Paralela nunca lo he visto. Pero entonces acá en datos, validación de datos, y escojo estos dos, enter, enter, y voy a poner acá perpendicular. Ya puedo estos dos ponerlos en blanco para que no se vean. Y acá este lo llamé orientación, para que nos quede más fácil a futuro hacer los datos o las fórmulas. Voy a hacer lo otro que tengo que terminar es el diámetro del conector. Aquí también puedo colocar una lista de pulgadas. Normalmente se trabaja con 3/4, hay pulgadas, hay conectores tipo stud que puede ser de cualquier diámetro, y al lado voy a colocar eso mismo, pero lo voy a poner en pulgadas, en milímetros, perdón. Entonces va a ser igual a este por 25.4. Para manejarlo en milímetros, si lo colocamos colorcito aquí, para poder calcular y en la fórmula no colocar cada vez que coloquemos este diámetro multiplicarlo por 25.4, sino que trabajo con este, lo pongo en blanco y a este lo voy a llamar DC, que es el diámetro del conector, y la pongo letra blanca para no volverla a ver. Otra es la resistencia máxima a la tensión del conector, el FSU. Eso me lo da el proveedor. El proveedor me dijo que ese conector resiste 450 megapascales. Pues pongámosle eso. Aquí me faltó colocarle FU y que acá diga megapascal. Listo. Voy a poner también el número de filas de conectores por valle. Entonces, yo le puedo colocar, vamos a mirar uno. Yo le puedo colocar un solo conector o le puedo colocar dos conectores, una sola fila o dos filas por cada valle. Pero aquí, para este ejercicio, le vamos a colocar un solo valle, a ver qué pasa, ¿cierto? A este le llamé conectores valle, como por tener un nombre, no que no se llame con letras y números. La otra va a ser la posición del conector, muy importante, si va a estar en el lado fuerte o en el lado débil. Entonces lo que voy a hacer es crear una lista de fuerte, que sería este, o débil, que sería este. Entonces creo la lista y me traigo que lo voy a poner en la posición fuerte, y esto lo pongo blanco, ya no lo vuelvo a ver. A este le llamé posición. Dato importante va a ser, pero depende del proveedor, va a ser 3. Sería la distancia entre valles de la lámina de steel deck, que la lámina de steel deck son varios canales, de la distancia entre valle y valle, el ancho promedio del tablero, porque en la parte de abajo, voy a hacer la forma por acá, una lámina, vamos a ver, insertar, una lámina de steel deck va a ser más o menos así. No hay una, a ver acá, ya, va a ser así. Entonces, la distancia que me están diciendo acá, esta distancia entre valles, va a ser la distancia, por ejemplo, que hay de aquí hasta acá. Esa sería la distancia entre valles. El ancho promedio del tablero, pues mire que yo acá tengo un ancho, acá tengo otro ancho, y el promedio sería el ancho que se toma en cuenta en la mitad, porque va subiendo piramidal invertida. Entonces el ancho promedio sería este. Se lo puede dar el proveedor también. Entonces, para este caso vamos a trabajar una longitud entre valle y valle de 300 y un ancho promedio de 150. En la altura del tablero vamos a colocar acá igual HR, porque esa no cambia. Vamos también a determinar la relación ancho-altura, y eso ya es la división entre WR dividido HR. Yo lo voy a poner con letra para que sea mejor. HR. Esta sería la relación. Vamos a determinar el área de la sección transversal del conector, que la vamos a necesitar para calcular la resistencia a cortante de un solo conector. Y este lo calculamos con la fórmula del área de un círculo, que sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Cuál diámetro?
el diámetro del conector y me traje el que está acá porque está en milímetros. Ya tengo el área en milímetros al cuadrado. Empezamos con el coeficiente que tiene en cuenta el efecto de los conectores, y hay otro factor que hay que tener en cuenta también, y es el factor que tiene en cuenta la posición del conector, si es fuerte o es débil. Entonces, para calcular SRP me traigo la fórmula, y eso era un montón de condicionales según el anterior video. Entonces, si la orientación es perpendicular y la posición es fuerte, entonces me pone 1. Si es débil, me pone esto. Y si la orientación es paralela, me pone .75 independiente si es fuerte o débil. En este caso tenemos un RP de .75, y para el factor que tiene en cuenta la posición también son varios condicionales que lo puse en una fórmula, y va a ser la orientación si es perpendicular, entonces, y tengo un conector por valle, entonces me pone 1, pero si tengo 2 me pone .85, y si tengo más de 2 me pone .7, y si la orientación es paralela, entonces ya esta relación M mayor o igual a 1.5 te pone 1, si no 0.85, y ya con eso estoy cumpliendo todo ese condicional que puse en el video. Acá me dará 1, pero ya puedo con estos datos determinar la resistencia de un solo conector con la fórmula que calculamos el video pasado, y va a ser el mínimo valor entre 0.5, el área de la sección transversal y la raíz del F'C por el módulo de concreto, que lo calculamos por allá, módulo elástico de concreto, o los factores que involucra por el área del perno por la resistencia a tensión máxima del conector. Eso me da que un perno me resiste 96. ¿Y cuál es la cortante que debemos abatir? Entonces, la cortante que debemos abatir va a ser el mínimo valor entre la compresión máxima y la tensión máxima, multiplicado por este G14, que sería el grado o porcentaje de sección compuesta. Un conector no me resiste esa carga, pero ¿cuántos conectores me puede caer en una viga? Para allá vamos. ¿Cuánto necesito? ¿Cuántos conectores necesitaría? Una simple división entre estos dos me puede decir cuántos conectores va a necesitar. Entonces lo que voy a hacer es eso, esa simple división. Como no puedo colocar conector y medio, sino que uno o dos conectores, entonces redondeo sin decimales para determinar cuántos conectores tengo. En este caso voy a necesitar 18 conectores para llegar a esto. Pero también voy a determinar número de valles disponibles en la viga. ¿Por qué? La viga puede que solamente tenga 2 o 3 valles, si es muy chiquita. Entonces me va a entrar, si eso tiene cada 30 centímetros y la viga es de 1 metro, máximo me entran 3 valles. Pero si tengo 5 metros me va a entrar mucho más. Entonces vamos a determinar cuánto es ese número de valles que puedo colocar en esa viga, y eso lo hago con una formulita, y esa fórmula depende si está perpendicular o si está paralelo, porque si está paralelo estamos jodidos. Entonces, si está perpendicular, yo redondeo la longitud, divido la distancia al valle, y ya con eso tengo, porque la longitud está en metros, y ya con eso tengo el número, que es este 18. Pero en caso tal de que no esté perpendicular sino paralelo, se nos va a complicar la vía, pues ya lo determiné con esta fórmula y con eso más que suficiente. Los valles disponibles que va a tener en la viga son 17, pero necesito 18. Ahí ya sé que me va a dar malo el cálculo, pero vamos a seguir haciéndolo para efectos prácticos. Lo otro que tenemos que calcular es el número de conectores instalados. Esa es una fórmula que creé para que aparezcan todos esos valores. Entonces vamos a colocar un condicional. Entonces, si la orientación es perpendicular y los conectores requeridos son mayores a los valles disponibles, multiplicando por el número, porque yo puedo tener 3 valles disponibles, pero colocar 2 conectores por valle, y esto me aumentaría al doble si le coloco yo 2. Entonces lo multiplico porque no sé, hay que multiplicarlo para saber cuántos conectores en verdad hay cada valle. Entonces, si este número es mayor, no rediseñe porque tiene que ser al contrario. Pero en caso tal que no, entonces coloco los conectores, divido esto, y si me da menor a 2, entonces le digo todo está súper bien, y que le diga conecte tantos valles cada cuánto. Por ejemplo, yo voy a colocar acá y luego le doy control Z 25. Si coloco 25, me dice coloque un conector cada 305, que sería la separación entre valles. Pero voy a cambiar ese 305 y voy a colocar 300. Bueno, porque son 300 lo que tiene acá. Y vamos a seguir como si todo estuviera muy mal. Entonces vamos a determinar la resistencia a cortante del grupo. Bueno, y si me aparece rediseñar, ¿qué hago? Yo no me puedo quedar quieto. Entonces lo que puedo hacer es aumentar el diámetro. Vea, ya cumplió, si aumento el diámetro. Voy a poner el diámetro y voy a colocar 2 conectores. Ya cumplió, ya no me aparece rediseñar. Y si le coloco a ver qué pasa. Sigue cumpliendo si le coloco a 2 conectores.
pero en este caso me apareció error. Sí, vamos a ver qué pasa si tenemos el error. Ya lo único que tengo que hacer es determinar la resistencia del número de conectores, pero eso va a depender de la orientación y de cuántos conectores van a participar. Si son perpendicular van a participar casi que todos. Entonces lo determinamos con el número de conectores multiplicado por los conectores aplicados y la resistencia de un solo conector, porque esa multiplicación del número de conectores por la resistencia de un solo conector me va a dar la resistencia completa acortante. Y en caso tal de que no, pues entonces ya el castigo es diferente. Lo que va a hacer es lo siguiente: de entrada, mirando de ojo, la aplicada es mayor a la resistente. Entonces ya sé que no me va a cumplir, pero vamos a colocar el condicional de todas maneras. Entonces el condicional lo voy a poner por aquí. Entonces, este valor de resistencia cortante del grupo de conectores es mayor a la cortante que transfiere por los conectores. Como eso no es así, entonces no cumple. Y me dicen pilas que me falta un 9% para cumplir. Entonces yo lo que puedo hacer es, vamos a ver si le cambio el diámetro. Si le cambio el diámetro ya está cumpliendo y trabaja al 80%, y que le coloque uno cada 30. Otra que puedo hacer es colocar dos conectores y trabaja al 64%. Creo que es más barato aumentar el diámetro que colocar el doble de conectores. Aquí ya con esto damos por terminada la clase. Sí me faltó deflexión, pero sería la tarea perfecta. La deflexión la vamos a colocar antes de conectores de cortante, o puede ser después. Se hace con W de servicio, es decir, que no se mayoran estas cargas. Sería esta más esta por S, y la fórmula va a ser 5 sobre 384, W de servicio es la nueva sin mayorar, por la longitud a la 4 dividido E por I. ¿Y cuál inercia? Va a ser la inercia eficiente. Con esta se va a trabajar. Entonces la podemos colocar en el otro apartado por acá de deflexión, y eso tiene que ser menor o igual, le calculado a la límite. Por ejemplo, para este ejercicio vamos a colocar una de L sobre 360, es el límite. Miren si cumple o no cumple. Hasta aquí por hoy, nos vemos en una próxima.